Bueno, buenos días. Estamos teniendo algunos inconvenientes. Trataremos de ir solucionándolos en la medida de lo posible. Este es un nuevo paradigma de la educación. Nosotros estamos acostumbrados a una educación presencial. Esta es una educación a distancia. La educación a distancia requiere una enorme cantidad de medios. Esos medios los vamos a ir obteniendo, consiguiendo de a poco. Por lo pronto trataremos de grabar esta pequeña charla, subirla a la web de la facultad para que la puedan reiterar. Vamos a tratar de compartir algunas otras cosas. En principio, una dirección mía que no es la institucional es perezrosendo@gmail.com. Les ruego que, como forma fácil de encontrarme, ubíquenme en esta dirección. ¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo lo que se llama matemática binaria. ¿Qué es la matemática binaria? Bueno, es la representación de todos los números tales cuales los conocemos, complejos, reales, imaginarios, racionales, irracionales, todos los números hechos de una forma diferente. Una máquina solamente puede entender sí o no, uno o dos. Entonces vamos a representar números enteros o números reales, mientras que el resto de los números se manejan por conjuntos numéricos que se programan. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar un sistema de numeración que denominamos decimal. Contamos de 0 a 9, un sistema de numeración que es posicional. Cada uno de los números va a tener una posición y cada una de esas posiciones va a estar elevada a una base numérica. En el caso del decimal está elevado la posición, el número en la posición, por ejemplo, el 102 en decimal, el 2 va a estar elevado por 10 a la 0, el 0 va a estar elevado por 10 a la 1 y el 1 va a estar elevado por 10 al cuadrado. Esta es la forma normal que tenemos para comunicarnos. El problema está en cuando nosotros queremos, primero estoy utilizando como 3 computadoras simultáneas, con lo cual esto es bastante complicado. El problema es cuando nosotros queremos utilizar una computadora y la computadora no utiliza de 0 a 9, sino que utiliza solamente dos valores, 0 y 1. Vamos a representar toda la información y para ello vamos a empezar a trabajar de dos puntos diferentes. Números de puntos fijos con y sin signo y números de puntos flotantes con signo. ¿Qué era un número de puntos fijos sin signo? Todos los números tienen exactamente la misma cantidad de dígitos y la coma está siempre ubicada en el mismo lugar. Vemos que en decimal es 5,12, en binario podría ser 11,10. Esto nos va a dar un rango y una precisión. ¿Qué rango? Es el conjunto de números representables y la precisión es la distancia entre dos números consecutivos de esa serie numérica en particular. Y el ejemplo que pusimos es, si tengo 3 dígitos en decimal, voy a poder trabajar del 999 hasta el 000 y la precisión va a ser entre dos números, 001 y 002. Por ejemplo, un error de 0,005. Yo no voy a poder escribir el número exacto, sino que voy a tener exactamente esa precisión. Después vimos cómo podíamos pasar de un número fijo a un número binario. Y dijimos que la parte entera la dividimos. La vamos dividiendo y vemos cuál es el resto. El bit
más significativo va a ser el último, el bit menos significativo va a ser el primero de la cuenta. Esta es la ejemplificación de acuerdo a lo que vimos. Tenemos una fórmula de valor. ¿Qué es la fórmula de valor? Hace la inversa. Toma un número en valor binario y ese número de valor binario me da el número en valor decimal. Y la fórmula es la sumatoria, donde B es el valor del dígito, K es la base, N es la posición positiva, no más que positiva, entera, y M es la parte decimal. ¿Cómo hacemos la parte fraccionaria de un número de punto fijo? La multiplicamos y ahora en este caso el bit más significativo es el primero y el bit menos significativo es el último. Si aplicamos la fórmula de valor anterior, donde en este caso la posición está dada porque es la parte fraccionaria por m, tendremos 2, 0 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3. ¿Qué es 2 a la menos 1? Es igual a un medio. ¿Qué es 2 a la menos 2? Igual a 1 sobre 2 a la menos 2. ¿Qué es 2 a la menos 3? Es igual a 1 sobre 2 al cubo. Hacemos esta cuenta, vemos que podemos volver al mismo valor. Entonces empezamos a trabajar, agregamos una nueva dificultad, empezamos a trabajar con el signo. Y tenemos tres formas de implementar el signo en un número de punto fijo. A uno lo llamamos magnitud y signo, a otro lo llamamos complementos y a otros los llamamos notación excedida. El primero y más simple, el magnitud y signo, va a utilizar el primero de los valores de los bits como valor del signo. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Entonces voy a utilizar el resto de los números para escribirlos, escribir el número y el primer valor me dará el signo. La forma más intuitiva, más simple, no es precisamente la más utilizada. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos representaciones con el 0 y no podemos hacer mucho más que diferenciarlos. Lo que sí se utilizan y mucho es el complemento a 1. ¿Qué es el complemento a 1? El negativo de un número se obtiene complementando cada bit de 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Qué es complementar? Hay una forma muy simple de hacer la inversa de un número, que es electrónicamente una compuerta que se llama compuerta NOT. ¿Qué hace la compuerta NOT? Invierte la entrada. Si tengo una entrada A, la S va a ser invertida. Si A es 0, la salida va a ser 1. Si A es 1, la salida va a ser 0. Entonces, es una forma muy simple desde el punto de vista electrónico, de conseguir el negativo de un número. Yo lo que voy a utilizar es, si tengo 0, 0, 1 y quiero conseguir el menos 1, voy a tener que invertir los números, acá me parece que tenemos un error. Perdón. Esto lo tenemos en magnitud y signo y acá lo tenemos complementado. Si el número es el 1, el menos 1 será el 1, 1, 0. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de números? La gran ventaja de este número es que nos permite operar aritméticamente. Cuando sumamos en complemento a 1 un número con el negativo en complemento a 1, el resultado de esa suma va a ser una resta. Por ejemplo, si yo utilizo el número 12, el complemento, no tenemos ejercicio acá, a ver, aguanten un segundito. Otra cosa importante del complemento a 1 es que si yo en la suma
o en la resta tengo un acarreo, ese acarreo se lo debo sumar para obtener el número final. ¿Qué es el complemento a 2? El complemento a 2 es el complemento a 1 sumándole 1. ¿Cuál es la diferencia entre el complemento a 1 y el complemento a 2? Básicamente, el complemento a 1 tiene dos representaciones del 0. Y eso implica que pierdo una posición de memoria que puedo no utilizarla. Es decir, para eso utilizo el complemento a 2 y el complemento a 2, la ventaja que tiene es que tiene una sola representación del 0. Cuando ustedes utilizan el complemento a 1 en forma diaria, porque es la forma que yo tengo, la forma que tiene el sistema, la forma que tiene el protocolo, de generar un código de detección de errores en una trama. Cuando ustedes trabajan en Internet y mandan cualquier cosa, todo lo que mande va a tener asociado con él un código de detección de errores que le va a decir al equipo que recibe la información si la información es correcta o está distorsionada. El complemento 1 tiene muchos años, fue implementado allá por la década del 80 del siglo pasado, que es la época en que apareció Internet o que se escribieron los protocolos de Internet, y por eso todavía sigue siendo utilizada permanentemente. Las computadoras modernas, para hacer cuentas, utilizan el complemento 2 porque, reitero, el complemento 2 tiene la enorme ventaja que me permite una sola representación del 0. Entonces acá tenemos una pequeña cosa donde ya vamos viendo cómo son los números binarios, cómo los representamos en decimal, qué números binarios sin positivos. Podemos ver lo que tenemos magnitud y signo, donde, como vemos, cambiamos el primer bit para darnos el signo. Cómo es el complemento a 1, y en el complemento a 1 tenemos los positivos, que son los binarios que conocíamos, y los negativos van a ser los positivos a través de una compuerta NOT. Como vemos, tenemos dos valores del 0, 0, 0, 0 o 1, 1, 1, que para mí representan lo mismo. Complemento a 2, el complemento a 1 sumándole 1, con lo cual voy a obtener que los positivos siguen siendo los mismos. Los que varían son los negativos. Por ejemplo, el complemento a 1 de menos 1 es 1, 1, 0. El complemento a 2 de menos 1 será 1, 1, 1. Reitero, ¿cuál es la ventaja? La ventaja fundamental de este método es que elimino una posición de 0. Representación excedida o desplazada. Es otra forma de representar un número negativo. Yo voy a tener una palabra de 8 bits. Y lo que voy a hacer es que en la palabra de 8 bits convencional que vimos hasta ahora, el valor 0 era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y digo, no, voy a utilizar este número, que lo tengo, que es fácil de representar, pero lo que voy a hacer es voy a correr el 0. Y ahora el 0 va a estar en la mitad, en 127, 128, de acuerdo a la norma que estemos utilizando. Y el nuevo número va a ser sumándole el valor que necesitamos al desplazamiento. Si yo desplazo 128 y quiero representar el 12, el más 12, voy a tener que utilizar el 140. Si yo quiero representar el menos 12, voy a utilizar el número 116. Fíjese que ahora ya no tenemos la relación de que el primer bit sea positivo o negativo, porque ahora es nada más ni nada menos que una forma diferente de escribir los números. Todas estas formas nos van a servir para empezar a meternos en números de punto flotante con signo. ¿Qué es un número de punto flotante con signo? El resto de los números, hasta ahora habíamos visto que teníamos punto fijo, teníamos una distancia fija y no podíamos representar muchos más números. Lo que intentaremos ahora es hacer un nuevo tipo de escritura que me permita representar números mucho más grandes o mucho más chicos. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es una forma de escritura simplificada
¿Qué es el número de Avogadro? El número de Avogadro es una constante física que me dice cuántas moléculas de un determinado gas hay en un mol. Un mol es una definición de volumen. Que me dice que voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Muchas moléculas, muchos ceros. Entonces lo que voy a hacer es empezar a escribir esto de una forma diferente, porque yo quiero representar este número. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar el signo, voy a utilizar el exponente a que está elevado el número, lo voy a escribir a continuación, y a continuación escribo el número. Entonces, para mí, el número positivo 6,023 por 10 a la 23, lo voy a escribir como más 23, 6,023. Y, bueno, tendré un software en la computadora que me permitirá reordenar y reescribir este número. Yo no necesito escribirle a la computadora el número con los 23 ceros, sino que lo voy a escribir de esta forma, con este tipo de notación. Voy a tener que programar previamente que me acepte este tipo de notación. Y ahora cuando yo escriba más 236,023, la computadora va a entender que es 6,023 por 10 a la 23 y va a hacer todas las cuentas que sean necesarias. Entonces vamos a escribir este número con tres grandes campos: un campo para el signo, un campo para el exponente y un campo para la mantisa. Signo positivo o negativo, el exponente, el valor a que está elevado el número, y la mantisa va a ser el número, teniendo en cuenta que cuando yo hablo de esta notación científica voy a tener que haber especificado previamente cuál es la raíz del número, porque no es lo mismo elevar 10 a la 23 que 2 a la 23. Pero yo podría escribir, por ejemplo, la distancia de promedio de la Tierra a la Luna es 370.300 kilómetros, o cual lo mismo, 3,703 por 10 a la octava metros. ¿Cómo lo escribiría en notación científica? Más 83,703. Bastante más simple que escribir 8 ceros seguidos. Este tipo de escritura fue normalizado. ¿Qué significa normalizado? Significa que vamos a escribir un protocolo que haga que todo el mundo leyéndolo entienda los números de la misma forma. Y esta norma se denomina IEEE 754. En esa norma IEEE 754 tengo varios tipos diferentes: binario 16, binario 32, binario 64, 128, 256. ¿Qué significa? El tamaño que me ocupa en la memoria. La media precisión va a ser siempre un número escrito en base 2, que va a tener hasta 5 bits dedicados al exponente y 10 bits dedicados a la mantisa. ¿Qué se usan? Los que vamos a usar normalmente va a ser el binario 32 y el binario 64. A este lo llamamos simple precisión, y vamos a tener un número escrito en base 2 con 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Y en doble precisión, todo en base 2, pero vamos a tener 8 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. Para condiciones particulares o para mayor precisión, se utiliza cuádruple y octuple precisión. ¿Cuál es el problema? Y cada número me va a ocupar mayor cantidad de memoria, porque este me ocupa 32 bits, es decir, me ocupa 4 palabras de 8 bits. Este ya me ocupará 8 palabras, este me ocupará 16 palabras y este me ocupará 32 palabras de 8 bits. Y depende de la cantidad de memoria que tengamos y la precisión necesaria, va a ser el número que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las peculiaridades de escribir este número? Primero, el exponente no tiene signo, es decir, no ponemos negativo o positivo, sino que vamos a utilizar la escritura desplazada, el desplazamiento que habíamos hablado originalmente. Y acá el desplazamiento va a ser de 127 para precisión simple y 1023 para doble precisión. Si vemos como estábamos antes, nosotros vemos que, por ejemplo, en simple precisión tenemos 23 bits para escribir la mantisa. En general,
todo el resto de los números que tenemos son todos divisibles por 2, porque nosotros trabajamos con palabras de 8 bits. Entonces vamos a tener que utilizar una pequeña no una trampa, sino que es una pequeña forma de escribir 24 bits. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número siempre con 1, el resto del número en binario. Y vamos, como siempre vamos a escribir el número de esa forma, vamos a asumir que eso existe y lo vamos a eliminar. Es decir, lo va a eliminar la computadora, lo va a entender la computadora que es así, lo va a eliminar. Entonces, cuando yo tenga que escribir un número, por ejemplo, en simple precisión, la distancia del planeta Marte es 1,524 unidades astronómicas. La unidad astronómica es 149.597.870,7 kilómetros, que es la distancia hasta el Sol. Si yo lo escribo en simple precisión, voy a tener que escribir el número de forma tal que escriba, por ejemplo, quiero escribir 7, esto es un poquito más simple, 7 en simple precisión. Si yo escribo 7 en simple precisión, 7 en binario es 1,111. Si yo hago la normalización que habíamos hablado antes de poner el primer bit implícito, este va a ser 1.11 en base 2 por 2 elevado al cuadrado. Corrí la coma 2, la multipliqué por 2. El signo es positivo, por lo cual este campo es 0. El exponente es en exceso 127, con lo cual el exponente será 129 para nosotros. Y el número escrito en simple precisión será positivo, 0, 129, 1000001, y el número en sí, que es 11 y el resto ceros. Acá lo que hicimos fue el bit implícito. Este bit implícito sirve para todos los sistemas que veamos. Hay valores diferentes para 0 positivo y 0 negativo, porque vamos a depender del signo. En este caso no tenemos problemas. Y hay algunos números en toda la norma que se llaman no numéricos, que son aquellos números que en realidad no existen, no tienen representación física, not a number. ¿Qué números nos interesan? Nos van a interesar, por ejemplo, el 0, nos van a interesar el menos 0, y nos va a interesar el infinito, por ejemplo, que es signo positivo, un exponente con todos unos y todos ceros en cosas. ¿Qué es no un número? Y un número que supere este valor. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, este, donde tenga todos unos en el exponente y tenga algunos valores en la mantilla. También vemos que es posible escribir el mismo número de acuerdo a la precisión que estoy utilizando. Acá estoy utilizando 2 a la menos 128 en simple precisión y acá 2 a la menos 128 en doble precisión. Entonces, ¿podemos escribir todos los signos? No, todos los números, no podemos escribir todos los números porque ahora ya estamos acotados en números que podemos escribir. Entonces, en simple precisión, el número más chico que puedo hacer en decimal es 1,2 por 10 a la menos 38. El número más grande, 3,4 por 10 a la 38. Y en doble precisión es 5 por 10 a la menos 324 y 1,8 por 10 a la 308 en positivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el conjunto de números escritos en punto flotante está acotado. Y yo voy a tener una cantidad de números que puedo escribir acá, pero voy a tener números que no puedo escribir, que serían estos en base 2, y voy a tener desde el 0 hasta el número más chico que puedo escribir en base 2, que es 0,5 por 2 a la menos 127, lo que denomino underflows, es decir, se me escapan, números que no puedo escribir, que serán tanto positivos como negativos. Estas dos son simétricas.
virtualmente simétricas, y los dos van a tener positivos y negativos que no puedo escribir. Aparte, ¿puedo escribir todos los números? No, no puedo escribir todos los números, porque entre números en sí voy a tener una diferencia que está de acuerdo a la precisión de la mantilla. Acuérdense que la precisión es la diferencia entre dos números. Acá tenemos de vuelta los formatos en simple precisión y doble precisión. Si yo quiero escribir en este conjunto de números, tengo algunas opciones, que es utilizar simple ampliado o doble ampliado. En este caso, simple ampliado y doble ampliado, ya no se utiliza el bit implícito, porque me va a permitir escribir mayor cantidad de números. Voy a tener que el simple ampliado y el doble ampliado, primero los tengo que definir yo. Los voy a definir en el software que yo he escrito. Estos ya no están normalizados, por lo cual cada uno tendrá que escribir el simple o doble ampliado que necesite para su aplicación. Entonces, acá tengo una pequeña tabla que me va a permitir o donde intenté resumir la mayor cantidad de variables de este sistema. Lo que más nos interesa es la longitud de la palabra, el tamaño del exponente, cuál es el sesgo, cuánto tenemos que correr, cuáles son los máximos exponentes, el rango de números que podemos escribir, la longitud de la mantisa, el número de exponentes, el número de fracciones o mantisas y el número de valores que yo puedo escribir. Fíjense que el número de valores que yo puedo escribir es muy grande, 1.98 por 2 a la 31, pero no es infinito. Eso implica que yo puedo llegar a tener en algunas circunstancias un error que voy a tener que mensurar. ¿Cuál es el error? Fíjense, esta es IEEE, está escrito en doble precisión y esto está escrito en doble precisión. Para un valor de, qué sé yo estoy escribiendo un valor de 10 al cuadrado, esto es un valor en el orden de los 100, y yo voy a tener que en simple precisión voy a tener un error de 10 a la menos 14, 1 sobre 10 elevado a la 14, y en doble precisión un error mucho mayor que va a ser 10 a la sexta. ¿Qué significa? Que voy a tener un millonésimo. En un valor de 100 voy a tener un millonésimo de error. No es nada un millonésimo. Depende de la aplicación que estoy utilizando. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, voy a tener que utilizar simple o doble precisión. Acá les puse un ejemplo de cuál sería la distancia a Marte si yo le escribo en simple o doble precisión. La distancia a Marte es 1,524 unidades astronómicas, lo cual significa que son 224.396.805 kilómetros. Si yo escribo este número en simple precisión, voy a tener un error de 5 kilómetros. Si yo escribo este número en doble precisión, voy a tener un error de 0, en principio. Por lo tanto, si yo quiero mandar un satélite a Marte, más vale que no lo escriba con simple precisión, porque por lo pronto lo más probable es que le erre por 5 kilómetros el impacto. Todo dependerá de las soluciones y las necesidades de cada uno. También son números muy grandes. Depende de la aplicación que yo estoy utilizando. Muchas veces la computadora tiene un reloj interno. Ese reloj interno trabaja en nanosegundos, trabaja en miles de millones de pulsos por segundo, y si yo utilizo al sistema para tomar alguna precisión, lo más probable es que tenga un error que sea acumulativo. Hay ejemplos que lo vamos a ver después personalmente que hicieron que fueron errores trágicos, porque implicaron la muerte de mucha gente, porque
porque si yo utilizo el contador de mi computadora para generar un número y este número cuando lo traslado se trabaja con un error, la sumatoria de esos errores puede llegar a dar cosas trágicas. Y acá lo que les puse son algunos ejemplos. Escribir 7 a la 10 en precisión simple, como dijimos antes. 7 es 111. Normalizo a bit implícito, 1.11. Tengo que elevar 2 al cuadrado para poder volver al número original. El signo es positivo, por lo cual el campo es 0. El exponente con exceso es con exceso 127, con lo cual voy a tener 129. El número total escrito va a ser este. La misma historia, si utilizo el número menos 21 en precisión simple, 21 va a ser 10101. Si normalizo, es decir, hago el bit implícito, me va a quedar 1,0101 por 2 a la cuarta, corrí 4 lugares de la coma. El signo negativo es igual a 1, exponente es 127 y tenemos que movernos 4, con lo cual el resultado va a ser 131 y el número final va a ser el signo, el exponente y la mantisa. De igual forma 0,3. Y acá vamos a ver que 0,3 es un número periódico puro. ¿Qué significa periódico puro? Que no tiene una solución. Voy a tener infinitos valores. Pero de cualquier forma, yo puedo escribir este número, lo voy a normalizar, es decir, voy a mandar el 1 para adelante, por lo cual voy a tener que multiplicar por menos 2 en este caso. Y en este caso, el exponente será 127 menos 2, 125. El signo es positivo, 0. Este es el exponente y esta va a ser la mantisa. Y acá, como dijimos antes, vamos a tener un error porque es un número periódico puro y no es escribible. Acá les puse un par de ejemplos de cómo escribir estos números o cómo decir que me trate al número que yo escriba como IEEE 764 simple doble precisión. Yo les comentamos en unas clases, uno de los chicos me dijo que estaba trabajando con el Arduino. El Arduino es un microcontrolador que me permite programable, pero cuando estoy haciendo una programación, si yo utilizo la constante, si yo defino al número como float, significa que Arduino va a trabajar a ese número con simple precisión. Y si lo utilizo como doble, va a utilizar a ese número con doble precisión. Esto depende del tipo de Arduino que estén utilizando. Unos son más potentes que el otro. El Arduino 1, que es el más común, no puede utilizar doble porque para usar doble va a utilizar mayor cantidad de bytes. Necesita 8 y este puede utilizar 4. Por lo que en el Arduino común, el Arduino 1, el simple float o doble va a ser lo mismo. Mientras que en el Arduino Dual, que es un poco más potente, puedo manejarlo con esto. Pero reitero, esta es la forma de hacerlo. Por programación, yo voy a definir el número con una variable como simple o doble. Y ese simple o doble es lo que me va a decir cómo el microcontrolador va a manejar el sistema. O va a manejar ese número. Operaciones, bueno, paramos acá. Este es el primer intento de hacer esto. Tendremos operaciones matemáticas para la próxima clase, operaciones matemáticas con números con puntos fijos. A ver si logro no sé si alguien se habrá conectado o no se habrá conectado. Veremos cómo hacemos. Yo esto lo estoy grabando, así que trataré de subir esto a la plataforma y a posteriori les trataremos de subirle. Gracias y disculpen todos los problemas que vamos teniendo, pero trataremos de ir solucionándolos de a poco.